Bien, vamos a realizar el problema 6 de la hoja 2. Este problema está formado por un circuito que tiene dos mallas, la malla 1 y la malla 2. Lo voy a resolver aplicando las leyes de Kirchhoff. Para ello, asigno una intensidad a la malla que circula a la intensidad que circula por cada malla. En concreto, he escogido un sentido horario para la intensidad que circula por la malla 1 y a esa intensidad la llamo I1. Y escojo el mismo sentido horario para la intensidad que circula por la malla 2, que la llamo I2. Ahora escribiré las ecuaciones que describen el comportamiento de cada malla. Voy a recorrer la malla 1, voy a recorrer las caídas de potencial de la malla 1 empezando en este punto y acabando en el mismo. Lo primero que me encuentro es una batería y al recorrerla salgo por el borne positivo, de manera que escribo más 2 voltios. A continuación hay una resistencia de un ohmio, allí se produce una caída de potencial, por eso escribo un signo menos, pues que si hay una disminución de potencial, cuyo valor es I1 por 1, el valor de la resistencia. Después viene la resistencia de 4 ohmios. Ahí la disminución de potencial es de I1 menos I2, que circula en sentido contrario, multiplicado por 4, el valor de la resistencia. Después viene una batería, pero en este caso salgo del borne negativo, por eso le voy a poner menos 4 voltios. Ya estoy en este punto y para terminar está esta resistencia de un ohmio. Aquí la caída de potencial es de menos I1 por 1. Y esto es igual a 0, según nos dice la primera ley de Kirchhoff. Análogamente, para la malla 2, voy a comenzar en este punto y la recorro en sentido horario. Lo primero que me encuentro es la batería de 4 voltios, por tanto escribo más 4, ya que salgo por el borne positivo. Después viene la caída de potencial en la resistencia de 4 ohmios. Aquí la caída vale menos I1, perdón, menos I2 menos I1, ya que va en sentido contrario, que multiplica a 4. Después viene la resistencia de un ohmio, aquí la caída vale menos I2 por 1. A continuación la batería de 2 voltios, pero salgo por el borne negativo, de modo que escribiré menos 2. Y por último la resistencia de un ohmio. Ahí la caída de potencial es de menos I2 por 1. Y eso es igual a 0. Bien, voy a reescribir estas ecuaciones de forma que se queden un poco más sencillas. Para la malla 1 me quedaría 2 menos 4 es igual a I1 por 1 más I1 menos I2 por 4 y más I1 por 1. Y análogamente, para la malla 2 lo que me queda es 4 menos 2 es igual a I2 menos I1 que multiplica 4 más I2 por 1 y más I2 por 1. Bien, he continuado operando con este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo en concreto lo he hecho con el método de reducción y finalmente se puede comprobar que se obtiene un valor de 0,2 amperios para I2 y menos 0,2 amperios para I1. Con esta información ya puedo calcular la diferencia de potencial que hay entre el punto A y el punto B. Lo voy a dibujar aquí con un poquito más de detalle. Este sería el punto A. Aquí viene la resistencia de 4 ohmios y a continuación la batería de 4 voltios. Este es el borne positivo y estos son 4 voltios. Y este es el punto B. Bien, quiero saber ahora qué valor de intensidad atraviesa la resistencia de 4 ohmios. En concreto, en el sentido de abajo hacia arriba, de aquí hacia allí.
El valor de esta intensidad es I sub 2 menos I sub 1, o lo que es lo mismo 0,2 menos 0,2, es decir, más 0,2, es decir, 0,4 amperios. Por tanto, el voltaje, la caída de potencial en los extremos de la resistencia de 4 ohmios será igual a esta intensidad, 0,4 por 4 ohmios, o lo que es lo mismo 1,6 voltios. Y lo más importante ahora es saber con qué polaridad. La intensidad siempre circula de mayor potencial hacia menor potencial. Es decir, que esta es la polaridad que tiene la caída de potencial aquí. Por tanto, vemos que la polaridad es opuesta a la de la batería. Finalmente, la caída de potencial entre A y B, o lo que es lo mismo, el potencial de A menos el potencial B, será igual a, si no estuviera esta resistencia, sería directamente 4 voltios, pero como hay una resistencia en la cual tiene lugar una caída de potencial en sentido contrario, el valor será menos 1,6, esa es la caída que hay desde aquí hasta aquí, más 4 voltios, es decir, 2,4 voltios, que es la respuesta final del problema.